El apartado demográfico de este continente abarca muchos factores importantes como los aspectos culturales, sociales, históricos, étnicos y entre otros. Cada país es una realidad y se distingue de las otras realidades de otros países. Es como una carrera donde todos debemos aumentar nuestros números en factores que más nos beneficien como civilización, ya sea tener la mejor economía, el mejor desarrollo social, la mejor mezcla étnica para nuestra población, el mejor desarrollo histórico y entre otros. Hoy vengo a traerles otras estadísticas demográficas que puede decir mucho sobre nuestro país, la estatura promedio de la población que lo compone, y dependiendo de qué tan alto o tan bajo sea nuestra población, tendrán sus respectivas razones y conclusiones. Y bueno, empezando con el tema, la estatura promedio varía. En general las mezclas étnicas suelen ser muy importantes, pues de ello depende la genética que lo compone, aunque por otra parte se ha demostrado que no siempre ayuda. También entran en juego factores como la alimentación, el estilo de vida y entre otros. Yendo directamente al grano, el video de hoy tratará sobre los 10 países con poblaciones más altas de Latinoamérica. Veremos el país que lo compone, las medidas de su población y las posibles causas y consecuencias de ello. En el puesto número 10 de los países más altos de Latinoamérica, tenemos a México. Sí, empezaremos desde el puesto número 10, y bueno, México es un país muy heterogéneo, por lo que pueden haber regiones donde su población sea de las más altas comparado incluso con otros países, así también, poblaciones de estaturas muy bajas. En promedio, los hombres mexicanos miden 1.70,29 metros de altura, y en general podríamos decir que entran dentro de la estatura promedio mundial, que es de 1.70 metros. Por otra parte, las mujeres mexicanas miden 1.56,10 metros de altura en promedio. Antes de continuar, quería hacer mención de los países que no forman parte del top 10 por las mínimas diferencias, pero definitivamente no por eso son países de baja estatura según el promedio de Latinoamérica, entre ellos El Salvador y Panamá, que también se encuentran entre el 1.70 metros en promedio, y por otra parte, a Puerto Rico, que más bien forma parte de los Estados Unidos, pero que posee una población mucho más alta que el promedio latinoamericano. Después de los mexicanos, los colombianos son los más altos de este apartado del continente. Así como México, Colombia también es un país muy heterogéneo y regionalizado, donde las regiones cuentan con sus propias estadísticas independientes, ya sea por razones étnicos, sociales y entre otros. En promedio, los hombres colombianos miden 1.71,85 metros de altura o de estatura, mientras que las mujeres colombianas miden 1.56,59. El siguiente país de la lista es Chile, que da un gran salto de casi 2 centímetros comparados con nuestros hermanos colombianos. Chile tiene su propio caso particular, muy heterogéneo regionalmente y también socialmente. Las escalas sociales más altas suelen tener una estatura mayor que las escalas sociales más bajas. También entran en juego factores históricos. En fin, no quiero entrar mucho en detalle porque aún debo aprender mucho sobre Chile. En promedio, los hombres chilenos miden 1.72,88 metros de altura, mientras que las mujeres chilenas miden 1.58,63 metros de altura. A continuación, se viene otro gran salto. En el puesto número 7 tenemos a Venezuela. Todos conocemos la realidad actual de este país y también es un factor muy importante, ya que se suele saber que en países menos desarrollados la estatura promedio es muy baja. Sin embargo, en Venezuela es todo lo contrario, y al parecer la genética ha jugado un papel muy importante. Los hombres venezolanos promedio miden 1.73,53 metros de altura, mientras que las mujeres miden 1.58,67 metros de altura. En el puesto número 6 tenemos a Cuba, otro país en situación similar a Venezuela. A pesar de problema social, la genética lo ha mantenido a lo mínimo que pueden llegar, no siendo para nada inferior a países muchos más desarrollados. En promedio, los cubanos miden aproximadamente 1.73,56 metros de altura, mientras que las mujeres cubanas 1,59,36 m.
Continuando con el siguiente país de la lista, en el puesto número 5 tenemos a Paraguay, que tampoco es que haya gozado de un buen desarrollo como país a lo largo de su historia, sin embargo, por alguna razón históricamente ha gozado de una relativa buena posición detrás de los países más altos de Latinoamérica, y eso más bien puede deberse a factores genéticos, y también culturales. En promedio, los hombres paraguayos miden aproximadamente 1.73,81 metros de altura, mientras que las mujeres paraguayas miden 1.58,41 metros en promedio. El siguiente país ocupa el puesto número 4 de los países más altos de Latinoamérica, y tenemos a Costa Rica, que posee la buena genética de los países anteriores, y también, posee un desarrollo social y cultural como país muy decente, el único país de Centroamérica que supera incluso a la mayoría de países de Sudamérica, y bueno, en promedio, los hombres costarricenses miden en promedio aproximadamente 1.74,4 metros de altura, mientras que las mujeres costarricenses miden 1.58,65 metros de altura en promedio. Ahora sí, nos vamos adentrando a los tres primeros puestos, los países con estaturas más altas de toda Latinoamérica. El tercer lugar lo ocupa Uruguay, un pequeño país con alrededor de 3 millones de habitantes, que goza de un buen desarrollo social, cultural e histórico, también una buena genética, aunque lo malo es que Uruguay podría ser mucho más que eso si no fuera porque tiene una población muy envejecida, y muchos ya sabrán a lo que me refiero. En promedio, los uruguayos miden 1.74,32 metros de altura, mientras que las mujeres uruguayas miden 1.60,64 metros de altura en promedio. En segundo lugar, tenemos a Argentina, por muy pequeñas diferencias, y bueno, los argentinos son los latinoamericanos hispanos más altos de este apartado del continente, su desarrollo social ha influido mucho en el crecimiento y la salud de su población, y también todos conocemos el factor étnico y genético que ha ayudado a la población argentina a posicionarse en este lugar. En promedio, los argentinos miden 1.74,76 metros de altura, mientras que las mujeres miden 1.60,7 metros en promedio. Muy bien, el momento más esperado, el primer lugar, quizá esperado por muchos, o no tanto por otros, tenemos a Brasil, un enorme país, muy heterogéneo, que a pesar de tener un factor étnico y genético muy diverso y complejo, se las arregló para tener la población más alta de todo este apartado del continente, superando por un escalón al anterior país. En promedio, los hombres brasileños miden aproximadamente 1.75,73 metros de altura, mientras que las mujeres miden 1.60,73 metros aproximadamente, siendo también las más altas de Latinoamérica. En fin, estos fueron los países de estatura más alta de Latinoamérica. En un futuro haré otro video de los países con baja estatura y explicando sus detalles. Un gran saludo a todos y hasta la próxima.